Continuamos con La Noche. Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias. Gracias a ti, Pinteresa. Los conocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Para la refrendación de los acuerdos, las partidas están distantes, mientras el gobierno ya preparó todo en Colombia para que el mecanismo sea el plebiscito. Lo más fácil, lo más democrático, lo más transparente, lo más sencillo, un plebiscito. Las FARC insiste en una Asamblea Nacional Constituyente, aunque el plebiscito ya pasó hasta la conciliación en el Congreso. De manera que si aceptan o no el plebiscito por la paz es irrelevante. Los colombianos vamos a ir a decidir si aceptamos o no los acuerdos con las FARC. La polémica que viene no es menor a la que ya se ha surtido. En su momento se pensó en el referendo. También una ley fue tramitada en el Congreso con mensaje de urgencia del presidente y en la Corte pasó el examen. Habrá una refrendación para que sean los colombianos los que digan la palabra final. El plebiscito que se aprobó tiene otras polémicas, como el umbral que se bajó al 13%, no se financiarán las campañas por el sí o por el no, y en cambio, si se compromete a los medios de comunicación privados a hacer divulgación pedagógica de los acuerdos. Continuamos en el programa de La Noche. Clara Rojas, congresista colombiana, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Tal como quedó ese acuerdo de víctimas, ¿usted cree que esto va a tener incidencia en ese plebiscito que eventualmente van a salir a votar los colombianos? Porque fue un plebiscito que ya fue aprobado por el Congreso de Colombia. Sí, pues esa es la idea y el presidente no tiene la obligación de hacerlo, pero lo quiere hacer y a mí me parece que es totalmente válido. Es un compromiso de campaña. Yo creo que es generar toda la transparencia posible. Nosotros en las comisiones conjuntas presentamos una proposición para que esto sea público a todos los ciudadanos y de manera que puedan tener la pedagogía y la información que les permita votar a conciencia, como se dice normalmente. Pero por el otro lado, representante, las FARC insisten en exigir y casi que en imponer ese mecanismo. Ellos piden una asamblea constitucional. Sí, yo creo que ya el presidente ha dicho que no, porque sería volver a renegociar lo que llevan haciendo 3 años. Y ellos también tienen que entender que finalmente pues aquí también hay unas instituciones y que es importante que ellos aprendan a entender que lo que hace el presidente es poner a consideración de todos los colombianos si efectivamente esos acuerdos les parecen o no. De manera que a mí me parece un principio totalmente democrático, preserva la democracia como la conocemos y por supuesto no volvería, digamos, con marcha atrás, porque fíjense que quienes piden la constituyente, ellos y el Centro Democrático, lo cual parecería toda una paradoja, ¿no? No, pero no Diana, se puede polarizar. Yo, con todo respeto por mi amiga Clara, no se puede polarizar, no se puede estigmatizar, no se puede llevar esto al terreno ideológico. Lo cierto es que es más democrático que la gente sepa cómo se van a elegir los tribunales, si los tipos van a participar en política o no, si van a reparar con sus dineros o no, qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, que la gente tenga pedagogía, plena conciencia, porque es que están transformando las instituciones de Colombia. Es mucho más democrático que nos pregunten. Entonces, pues, un referendo o en un momento dado una constituyente, pero yo creo que ya llegó la hora de no simplificar y no decir simplemente que esto es un problema ideológico entre Santos y Uribe. No, tenemos que apropiarnos de esta transformación institucional con plena conciencia y pleno conocimiento de lo que se ha negociado en nuestro nombre para saber si sí estamos o no de acuerdo. Diana, y tal como quedó este acuerdo de justicia transicional, porque tiene que ver con víctimas, pero también tiene que ver con la justicia transicional que eventualmente se les aplicará a los responsables de delitos de lesa humanidad y de otro tipo de delitos. ¿Usted cree que ese acuerdo influirá ese plebiscito? ¿Cómo saldrán a votar los colombianos? Pues yo creo que la responsabilidad va a recaer en los medios de comunicación, porque no va a haber financiación y en un mes antes a nadie se le explica nada. Pues asumamos la responsabilidad, expliquémosle a colombiano por colombiano qué es esto, en qué consiste el tribunal, van a pagar o no van a pagar penas, van a hacer o no van a hacer política, qué va a pasar, etcétera. Porque es que es mi obligación como ciudadano, como constituyente primario, estar informado, súper bien informado y tener la posibilidad de decidir qué quiero en mi país. Entonces yo pienso que podemos convertir esta coyuntura en una gran oportunidad para Colombia, para que los reflectores internacionales pongan otra vez la mirada sobre nuestro país y haya veeduría, que de verdad se estén
protegiendo los derechos de las víctimas y que de verdad estemos en un proceso democrático y que aquí haya plena separación de poderes y no un presidente que con leyes habilitantes no sabemos dónde vamos a parar. Diana Sofía Giraldo, yo le agradezco que haya estado con nosotros en este análisis que hemos querido presentarle a nuestros televidentes desde las voces de las víctimas, porque digamos que hay unos análisis políticos y como lo dice Diana, representan pues los intereses de alguna manera partidistas de diferentes colectividades políticas, pero en la mitad están un grupo de víctimas que ven con buenos ojos este acuerdo y otro grupo de víctimas que considera que ese acuerdo no colma esas expectativas de justicia que ellas tenían. Muchas gracias por Muchas gracias, pero vamos a seguir estudiando porque es que llevamos solo 3 horas estudiando el tema. Representante de la Cámara, Clara Rojas, ha sido un gusto tener en el programa La Noche. Sí, no, mil gracias a ustedes y bueno, yo pienso que este finalmente es un acuerdo, como le digo, cordial de estudiar todo el contenido de los acuerdos. Yo creo que el más interesado en hacer la pedagogía de estos acuerdos es el propio gobierno y yo creo que aquí no solo es un tema de acuerdos políticos, aquí hay personas que hemos sufrido en carne propia el conflicto y que estamos convencidos que hay que lograr la paz. De manera que yo se lo digo con toda la honestidad y la sinceridad, yo creo que este acuerdo es muy positivo, sin duda no será perfecto, pero es un camino que nos han planteado que me parece que puede ser una alternativa importante para Colombia. Muchas gracias, Clara. Todos nuestros televidentes hemos llegado a nuestra parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @lanoche, ntn24. Ya aparecen las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.